los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por tomarse este tiempito para compartir con nosotros. Bienvenidos a este ciclo de clases abiertas programado por el departamento, por el programa de doctorado del Departamento de Literatura. Queremos pedirles que nos sigan acompañando esta semana. Tendremos clases lunes, martes, miércoles, todos los días, y con el formato específico que va a ser que es un profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de los Andes y un profesor invitado. En este caso, para esta conversación abierta, nos acompaña el profesor Carlos Jauregui de la Universidad de Notre Dame. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y la charla que preparamos para hoy se llama Contagio intelectual, colonialismo y biopolítica, o de cómo terminamos investigando un hospital. Antes de comenzar, eh, voy a compartirles a todos un PowerPoint para que nos puedan acompañar con algunas imágenes en esta presentación. Entonces, vamos a poner este PowerPoint. Bien, antes de empezar decía que queríamos agradecer a la Escuela de Posgrado de la Facultad de Artes, al director de Estudios Graduados del Departamento de Humanidades y Literatura, a Camilo Hernández, a Luis Antonio Silva por hacer posible estas comunicaciones, asimismo a todos los colegas y los amigos con los que venimos discutiendo y debatiendo sobre estas ideas. Y en especial queremos agradecer a Linda Orozco, la secretaria general del Hospital de México, y a Karina Erazo, a quienes debemos gran parte de las fotos que vamos a compartirles en esta presentación de hoy. Y también queremos agradecerle a Catalina Sánchez, que nos colaboró muy amablemente para poder organizar estas imágenes y esta presentación. Bien, esta conversación es una conversación que venimos sosteniendo con el profesor Jauregui hace tiempo, ¿no? Solo que ahora nos da un poquito de pudor presentar algo que en realidad está inacabado todavía, pero queremos hacer un avance para mostrarles en qué, por qué estamos hablando de un hospital. Este es un trabajo en progreso, además quería ratificar eso, al que todavía le falta mucho trabajo, que comenzamos apenas en el 2018 y que tal vez nos lleve un poco más de tiempo. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de la investigación del Hospital de Jesús en la Ciudad de México. Este hospital, recordemos, fue fundado por Hernán Cortés hacia 1523 o 1524. Y además de sus méritos como una institución de salud, digamos que es una verdadera joya arquitectónica. Si tanto arquitectos como historiadores del arte estarían muy a gusto visitando las instalaciones del hospital, que según esta foto no parece, ¿sí? Pero con esta ya van a empezar a tener alguna idea. Lo que vemos a la izquierda es un grabado del siglo XIX, ¿sí? Que representa las arcadas del edificio de uno de los patios internos de este edificio. El Hospital de Jesús fue fundado, además, en el sitio en pleno, en el lugar en donde se encontraron Cortés y Montezuma en 1519, un lugar muy emblemático para los mexicas que se llamaba Huitzilán, ¿no? Que es el lugar de los colibríes. Eh, y de hecho, esto está conmemorado en un monumento que se hizo en la esquina del hospital. Eh, es una placa de azulejos que está ahí en la esquinita del hospital y que conmemora entonces este histórico encuentro. Con casi 500 años de existencia, es el hospital más antiguo del continente y la institución superstite más vieja de México, incluso es más vieja o es anterior que la Iglesia Católica de la Nueva España. El hospital está ubicado en el centro de México, ¿sí? Situado en lo que enfrente de lo que se llamaba antiguamente la calle del Rastro,
que era la antigua calzada de Iztapalapa, por donde entraron los conquistadores a México, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el detalle en este Google Map y pueden ver incluso partecita de la terraza del hospital. Bueno, una cosa que nos interesó, entre otras tantas, es que nada en América Latina, bueno, nada salvo la injusticia y la pobreza duran 500 años. Sin embargo, este hospital de Cortés sí duró 5 turbulentos siglos. Eh, Sobrevivió el antagonismo de Carlos V con el propio conquistador, sobrevivió los líos propios de la independencia, sobrevivió la terminación del marquesado del Valle de Oaxaca, del cual dependía el hospital. Sobrevivió la vicisitud política del imperio de Maximiliano, el porfiriato, la revolución mexicana, ¿no? Hasta el presente, ¿no? Y sigue desafiando la ola de modernización laica y la creciente estatización de la salud. Siguió, digamos, ¿no? Siguió y siguió y siguió. El hospital hoy en día abre sus puertas, como lo podemos observar aquí, sigue, sigue prestando sus servicios, que son además excelentes, debemos decir, los que lo hemos probado. Pero, aprovechando que está acá con nosotros Carlos, quería que Carlos nos contara un poco, nos contara a la gente, ¿cómo fue que nosotros llegamos a este hospital, Carlos? ¿Por qué llegamos a un hospital? Esa es una pregunta muy difícil, David, porque es la pregunta de por qué investigamos lo que investigamos y no hay una sola causa suficiente de ninguna indagación académica, ni una sola afiliación, un solo camino que nos haya llevado directamente al hospital. Realmente estábamos en otras cosas y a través de pies de páginas y de fugas y de movimientos terminamos en el hospital. Hay que decir unas palabras en favor de la distracción o de cómo nosotros le damos a nuestros estudiantes consejos que no seguimos. Le decimos a nuestros estudiantes que acoten sus temas de investigación, que se concentren, que no pierdan de vista lo que están trabajando, que trabajen puntos específicos, pero aquí entre nos, al hospital nos llevó la distracción, la casualidad, el gusto, hasta el gusto por el chisme, el humor, la hartura por las cuestiones burocráticas, el deseo de salir de Bogotá o de South Bend, el deseo de ir a México y hasta los divorcios nos llevaron al hospital. Yo creo que aquí es importante rescatar esta idea de contagio positivo, contagio intelectual, de ida y vuelta, que no tiene un orden ni una dirección única, ni que es evolución de un tema, ni involución de un tema, sino que es devenir, fuga, como diría Deleuze. En esas fugas del hospital, cuando finalmente llegamos al hospital, nos fugamos del hospital y terminamos haciendo una exhibición internacional de fotografía sobre Emiliano Zapata, recuerda. Así que gran parte del trabajo lo hemos dedicado al divagar y es divagando que llegamos a ese maravilloso Hospital de Jesús. Adicionalmente, este es uno de varios trabajos que hemos hecho en dúo, en grupo, pensando y escribiendo en un grupo de dos, lo cual no es muy común en las humanidades. Sí es común en las ciencias, pero no en las humanidades. Y a mí me parece bonito este trabajo de autoría que se desvanece y del cual quedan unos apuntes de la conversación. Creo que nuestro trabajo, lo que vamos publicando, lo que publicamos de las casas y lo que vamos a publicar ahora sobre el Hospital de Jesús, corresponde a esa descripción, apuntes de conversación, más resultado de la desterritorialización, como diría Deleuze, que de la concentración que le pedimos a nuestros estudiantes. Ok, bien, tú me has hecho una, digamos que una bonita apología teórica de la distracción, ¿no? De divagar, de la desconcentración, de ir de un lado para el otro, pero no nos has respondido cómo hemos llegado al hospital. Yo voy a tratar de ver si puedo lograr ese cometido. En realidad, como nosotros sabemos, el asunto de los orígenes es bastante enmarañado, ¿no? Para varias disciplinas, y sobre todo para algunos de los pensadores que nosotros utilizamos para trabajar, como Deleuze o como Foucault. Podríamos intentar hablar de un posible comienzo en una transcripción, en una paleografía que hicimos de un texto de Catania ya por el 2006, cuando yo todavía estaba
trabajando contigo como estudiante en la Universidad de Vanderbilt. Un texto que hablaba sobre la época de la modernización borbónica en Santo Domingo, sobre el fomento agrario, sobre el control de la población en Santo Domingo, y un texto que terminó, en realidad dos textos que terminaron publicados en la revista Perífrasis, justamente del Departamento de Literatura, donde hicimos un texto sobre este texto y además publicamos la paleografía de ese texto, ¿no? Y mediante este trabajo llegamos a una cuestión a la que denominamos conceptualmente, a la que nombramos conceptualmente biopolítica colonial. ¿Cómo llegamos a esta noción? Bueno, un poco, digamos, de Foucault leído a través de Marx, podríamos decir, un poco de traer la discusión sobre el trabajo de Bartolomé de las Casas, eh, y bueno, como siempre, se cuela por un costadito nuestro amigo Deleuze también. Lo de Catani resultaba a su vez de un cabo suelto que tú estabas investigando sobre un asesino serial por allá por Santo Domingo, República Dominicana, que se llamaba el Negro Come Gente, ¿sí? Un caníbal que aterrorizaba la frontera entre República Dominicana y Haití, y que tú lo comenzaste a estudiar en Canibal, en tu libro Canibal. Bueno, decir que inicialmente, como decíamos al principio, es un decir, pues no existe un comienzo, una genealogía como tal. Por ejemplo, a las casas llegamos desde muchos lugares, ¿no? Las casas es una suerte de espectro que recorre la historia cultural y política de América Latina y del Caribe. Eh, Inicialmente estábamos embarcados en la tarea de estudiar un proyecto utópico que proponía las casas en un memorial de 1516, uno de los primeros textos, en el medio de esta catástrofe demográfica que había producido las primeras décadas de conquista en el Caribe, ¿no? Había una preocupación legítima de Bartolomé de las Casas sobre el tema de la población indígena, eh, cómo mejorar, digamos, esa situación de la población indígena. Ahí las casas proponen una serie de recomendaciones agrarias, de recuperación de la población indígena, y propuso, para nuestro asombro, una red de 16 hospitales en forma de cruz, pensados también como una herramienta como decíamos antes, ¿no? Para hacer vivir y para no dejar morir a los indígenas del Caribe. Eh, para completar un par de notas, entonces nos pusimos a revisar, cuando encontramos esta red de hospitales en las casas, dijimos, bueno, pero ¿de dónde sacó las casas esta idea de estos hospitales y en forma de cruz, etcétera, etcétera? Y entonces nos tocó ir a revisar un poquito qué pasaba con los hospitales modernos en Europa en el siglo XV, en el siglo XVI, y a tratar de establecer de dónde había sacado las casas para esa idea un tanto rara, extraña, ¿no? Al principio nos pareció que eran como una especie de capricho de las casas, o sea, ¿no? O que estaba impulsado por esta noción de caridad cristiana, el deber de atender a los enfermos, ¿no? Como al propio Cristo. La forma arquitectónica parecía ser una expresión famosa de este concepto medieval del Christus Medicus, ¿no? Eh, y también, digamos, nos hacía recordar mucho eh, a esta especie de condición ética que señalaba Mateo, ¿no? Donde, si ustedes se acuerdan de este pasaje que decía que porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero nosotros, creyendo que las casas era muy medieval y que estaba tomando sus modelos, digamos, justamente de estas nociones medievales, nos llevamos una sorpresa. Las casas nos salió un poquito moderno, Carlos, ¿cierto? Las casas con sus hospitales en forma de cruz estaba básicamente proponiendo lo último en Guaracha en arquitectura hospitalaria europea. Tenemos que entender que la palabra hospital alude muchas cosas y antes de finales del siglo XV o principios del XVI,
Los hospitales eran instituciones para menesterosos y peregrinos, fundados en esa caridad cristiana de atender a los paupere Christi, a los pobres de Cristo, o a las miserabili personas, como se llamaba, como se les decía. Decir que los hospitales antes de la modernidad que estamos hablando eran más bien como refugios, hospicios, hospedajes, sin mayor atención médica, excepto algunas que otras curaciones, pero sin médicos, por ejemplo, practicantes. Eran caracterizados por el hacinamiento de enfermos, por la multiplicación de enfermos en el mismo lecho, la atención primordial del alma antes que del cuerpo. Se le daba algo de comida, eran hospitales de peregrinos, algunos conventuales, algunos en manos de patronos privados. Arquitectónicamente, pues podía ser un galpón o una nave cruzada, pero no la cruz propiamente que encontramos en el Hospital de las Casas. Esto cambia, este carácter premoderno del hospital cambia con una serie de descubrimientos renacentistas italianos, como por ejemplo la farmacia, la botica del hospital y el médico de planta dentro del hospital, las prácticas de los estudiantes aprendiendo de sus maestros en el hospital, pero particularmente uno de los descubrimientos más importantes desde el punto de vista sanitario es el hospital en forma de cruz. El hospital en forma de cruz tiene mejor iluminación, más baja temperatura, permite mejor distribución de los enfermos contagiosos, de los no contagiosos, de mujeres, de hombres, etc. El primer hospital cruciforme que se conoce es el Ospedale de Uomini, el pabellón de hombres del Ospedale de Santa Maria Nuova en Florencia, que ustedes ven allí ven dos, el de hombres y el de mujeres, el de hombres arriba y el de mujeres abajo. El de hombres fue terminado a finales del siglo XV, entre 1479 y 1515 se terminó esa ala. El hospital, por supuesto, era muy anterior, era de finales del siglo XIII y había sido inaugurado como un hospital de menesterosos, pero ya para finales del siglo XV es un hospital médico en el cual, según nos recuerdan los historiadores, la gente se salvaba. Había un gran porcentaje de gente que salía viva del hospital. No los hospitales anteriores a los que se llegaba a refugiarse o a morirse, sino un hospital para salvarse. El otro hospital cruciforme, que canoniza el edificio cruciforme y que fue definitivamente el más influyente en la España de los Reyes Católicos, fue el Ospedale Maggiore de Milán. Ese hospital fue ya hecho como pensado con un diseño previo y pensado como una máquina de curación. Lo describe Filaretto en su tratado de arquitectura, donde nos habla de todas las ventajas y avances que tenía este hospital, que tenía un área, una cruz era para hombres, el ala de hombres, una cruz era el ala de mujeres dividida por un patio. Igual que las casas, cada una de estas cruces estaba, en el centro de estas cruces había un altar para que los enfermos pudieran oír misa. Sin embargo, esta idea que parece más relacionada con la caridad de la que hablabas tú, de la que hablabas de Mateo, tiene muy poca importancia, tanto en las casas como en Filarete. El altar es menor en comparación con los otros temas que trata. Filarete le dedica hojas y hojas, a páginas y páginas, a la cuestión de cómo deshacerse de los detritos y de las aguas negras. Y en cambio el altar le dedica un parrafito. Está definitivamente más preocupado por los excrementos que por los sacramentos, si me permite el chiste un poco de mal gusto. Y en la luz, la ventilación, la temperatura del hospital. Eso era lo que le preocupaba a Filaret. En España hay una secuela de esta arquitectura cruciforme en dos hospitales, que es el Hospital de los Reyes de Santiago de Compostela, creado fundado en 1499 y finalizado como edificio en 1511, y el Hospital Real de Granada, que es fundado en 1504 y construido y reconstruido entre 1511 y 1526. Ahora bien, las casas sigue esta forma cruciforme. Él propone este hospital cruciforme para recuperar la salud. Y está
obsesionado hasta el detalle, de manera biopolítica, de ganarle la carrera a la muerte, de ocuparse de conservar gente y conservar la población, porque conservando la población se conservaba la fuerza de trabajo, conservando la fuerza de trabajo se conservaban las rentas del Estado, ergo, de la vida de los indios, de la salud de los indios dependía la salud del rey, del reino. Y las casas se dedican entonces a hablar no de un hospital caritativo tipo medieval, sino una red de hospitales sanitarios, 16, en los que vemos una serie de preocupaciones médico-sanitarias descritas minuciosamente, como la planta de médicos, el número de cirujanos, los enfermeros, ambulancias burro. Él habla de unas ambulancias burro para traer a los enfermos, dietas ricas en proteínas y bajas en sal, boticas muy bien provistas, etc. Bueno, y dentro de estos dispositivos hay uno que nos llamó particularmente la atención, ¿no? Resulta que Bartolomé de las Casas le presta una atención como sobredimensionada al tema de los colchones que debían tener cada una de estas camas, eh, y a las sábanas, y a la compostura del colchón, a sus rellenos. eh, yo recuerdo que estuvimos algo así como 3 semanas o 4 estudiando la historia del colchón en Occidente, la historia de la sábana, de las telas con las que se rellenaban y con las que se hacían, y descubrimientos importantes como que, por ejemplo, eh, en los hospitales de la Edad Media había hasta 3 o 4 enfermos por colchón, y hasta compartían, digamos, estos enfermos con cadáveres, ¿no? Eh, Luego, con la modernidad, lo que sucede es que justamente se asume esta noción del colchón individual, como la que tenemos hoy, que no siempre fue la misma, y una cosa fundamental que fue el cambio de sábanas para poder proteger a los enfermos del contagio, básicamente, ¿no? Eso es una de las primeras sorpresas que nos encontramos, y de nuevo a través de un desplazamiento, de un divagar, de irnos a otra parte. ¿Quién iba a pensar que podría uno hablar de Bartolomé de las Casas y las ventajas biopolíticas y sanitarias de la sábana y el colchón? Para ser justos, los reyes católicos ya habían tomado interés en el tema de la salud, o podríamos decir, extendido su soberanía al campo de la salud desde finales del siglo XV. Después van a extender su interés y soberanía sobre la salud a la prestación de servicios hospitalarios. El ejemplo clave aquí es la Real Pragmática de 1477, siglo XV, que instituye el Tribunal del Protomedicato, que era el encargado de las licencias, de examinar médicos, de decir quién era cirujano, quién podía ser boticario, de los especieros o farmacéuticas, de las industrias farmacéuticas. Obviamente industria es una menor, de farmacéutica y de drogas. Y a finales del siglo XV, incluso los reyes católicos se deciden a inspeccionar las boticas y a votar y decomisar las medicinas adulteradas o peligrosas. Todas estas son ideas muy modernas que ya están funcionando a principios del siglo XVI. Además de esta labor policiva, que es una labor de policía sobre la salud, está la prestación directa del servicio de hospitalario. Para eso vamos a hablar de dos hospitales que no son los únicos, hay muchos más, pero estos dos son emblemáticos, son paradigmáticos de lo que estamos hablando. Uno es el monumental Hospital de los Reyes de Santiago de Compostela, de 1499, de nuevo construido entre el 501 y 1511. El Hospital de los Reyes de Santiago de Compostela, que inicialmente fue un hospital de peregrinos, marca la extensión de la soberanía de los reyes católicos sobre la ciudad sagrada por excelencia de España, Santiago, pero también sobre el reino de Galicia. Es como una marca, esto es mío. Los reyes expresaban mediante este hospital su poder real sobre la ciudad y sobre el reino de Galicia. Inicialmente lo sanitario no es muy importante en este hospital, pero poco a poco lo sanitario y lo médico alcanza cierta importancia, incluso una botica interna dentro del hospital. El segundo hospital paradigmático de este impulso moderno de la soberanía hospitalaria
es el Hospital Real de Granada, fundado en 1504. Es un hospital que de nuevo marca el imperio, marca la importancia simbólica de la reconquista de la ciudad de Granada. Se fundó sobre un cementerio árabe. Eso es uno de esos temas que hemos seguido pensando con David. Tuvo una primera etapa pseudomedieval o premoderna que tiene que ver con la etapa fernandina de 1511 a 1526, en donde todavía es hospital de menesterosos, de pobres, de gente que llega a refugiarse. Y después, bajo Carlos V, en 1526, se refunda como hospital, se asegura la financiación y Carlos V le asigna una misión asistencial médica. Incorporando otros hospitales que estaban regados por la ciudad, los incorpora al Hospital Real de Granada. Entonces tenemos esos dos hospitales imperiales y nosotros queríamos sumar un tercero, que es el Hospital Real, el Hospital del Rey de las que se imaginó Las Casas. Claro, es un hospital que no llegó a construirse nunca. Eran 16 hospitales que no llegaron a construirse nunca, pero que iban a ser una herramienta de la recuperación de la población indígena. El proyecto se quedó en el papel, podríamos llamarlo el hospital en el aire de Las Casas. Estos tres hospitales nos muestran la creciente relación entre poder y salud y entre el papel de los hospitales como un aspecto fundamental de la soberanía política. Sí, en realidad podríamos o tendríamos que hablar aquí como de un momento del hospital moderno que en realidad tiene una faceta espectacular, digamos, ¿no? En el caso de Santiago, de estos que estamos mostrando aquí, del de Granada, que no son propiamente máquinas sanitarias, sino más bien máquinas propagandistas del imperio, ¿no? Están más concentradas en la propagación de la propaganda imperial que en la propagación del contagio, ¿no? Y esto es clave porque cuando nosotros hablamos del Hospital de Jesús en México, también estamos hablando de un hospital que fue fundado con esa intencionalidad de mostrar el poder del conquistador, no el poder real, sino el poder del conquistador, básicamente. Pero, como bien señaló Carlos ya, a través de leyes como la del protomedicato, la corona española empezaba ya a interesarse políticamente por la salud, ¿no? Y finalmente está tanto el interés que va a tener la corona por la salud que va a desplazar de su camino a dos actores fundamentales. Por un lado, a la iglesia, ¿no? Y por otro lado, a las fundaciones privadas de hospitales, ¿no? El Estado dice, el Estado soy yo y yo me encargo de la salud. Aquí no hay nadie que pueda competir por la salud. Y, por ejemplo, tal es el caso de que los hospitales bajo los Habsburgos van a ser primero reunidos, ¿no? Como el de Granada o el de Santiago que estamos viendo, y luego puestos bajo el orden, ¿no? Del patronato real, ¿sí? Del rey. En el Nuevo Mundo, la Real Provisión sobre los hospitales de 1541 de Carlos I ordena la construcción de hospitales en todos los pueblos de las Indias. Luego su hijo, Felipe, consolida ese proceso y excluye explícitamente de ese proceso del gobierno del gobierno de los hospitales a la Iglesia Católica. Dice, no, esto es un tema que no le compete a la Iglesia Católica. La política imperial de los hospitales del rey entonces se encuentra un poquito con los hospitales de la Iglesia y con los hospitales de caridad, que están justamente como el de Cortés a cargo de patronos privados, ¿no? Hay uno también por allá por Toledo, que tiene un patrón privado. Bueno, pero entonces, ¿cómo llegamos a Cortés desde un hospital imaginado por Las Casas, Carlos? Bueno, porque estábamos estudiando Las Casas y el Hospital Lascasiano, el primer hospital no construido, pero bueno, esta red de hospitales biopolíticos del Estado, no el primer hospital de las Américas, pero sí el primer hospital clínico, hospitalario, médico de las Américas. Y viene una de esas interrupciones en las que uno escucha una de esas frases comunes, lugares comunes que se escuchan a veces y que se dan por verdad, como por ejemplo que no hay monumentos a Cortés en México. Ustedes han escuchado esto en múltiples veces. Pero eso es falso, esa idea de que no hay monumentos de Cortés en México. Revisando y sin revisar mucho uno se encuentra montones.
Para empezar, la propia modernidad mexicana puede ser considerada monumental, un monumento cortesiano, la modernidad mexicana. Pero además hay una serie de estatuas, una de ellas en el Hospital de Jesús, y hasta el propio hospital. El Hospital de Jesús es el monumento que Cortés se hizo a sí mismo. Esa es la idea del Hospital de Jesús, un monumento áulico de su poder a sí mismo. Allí fue enterrado, en la iglesia de Jesús, que es la iglesia del hospital, ahí está enterrado Cortés, después de una serie de entierros y de desentierros que me dieron la premisa en ese momento de una novela o una serie de televisión o algo así que estoy escribiendo sobre el robo de los huesos de Cortés. La idea es que hay un par de académicos desencantados de la odisea de la frivolidad, en que se ha convertido en nuestro tiempo, y entonces esos dos académicos deciden solicitarle una beca al instituto, al Centro de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes y al Kellogg Institute para conseguir un dinero para ir a robarse físicamente los huesos de Cortés. Una idea medio loca que discutimos y con la cual nos reíamos con David. Esa historia parte de unos datos históricos y es los trasteos de los huesos de Cortés. Cortés es enterrado y desenterrado como 7, 8, 9 veces, una barbaridad de veces. Inicialmente, no se saben, muere en Sevilla, lo entierran en la iglesia de San Isidoro, en la capilla de los duques de Medina Sidonia, pero como la gente se sigue muriendo, empiezan a mover los duques, entonces empiezan a mover el cadáver, los huesos de Cortés hacia la puerta, finalmente termina en otra capilla de la misma iglesia. En 1566 la familia de Cortés decide llevarse los huesos de Sevilla a México y los llevan al convento de San Francisco de Texcoco en 1566. Luego en 1629 los tienen que mover, los mueven del convento a la iglesia de San Francisco, y en 1716 lo mueven dentro de la misma iglesia de San Francisco. En fin, una cantidad de entierros y desentierros. Cuando llega en vísperas de la independencia, en 1794, hacen finalmente el movimiento de los huesos de Cortés a la iglesia del hospital, a la iglesia de Jesús, del hospital de Cortesiano. Pero ahí no se queda tranquila los huesos de Cortés, porque Lucas Alemán, en vísperas de la independencia, durante las revueltas de la independencia y el calor de la independencia, había la idea de que iban a ser profanados los huesos. Entonces Lucas Alemán, el historiador, fundador del Archivo Nacional, el gran historiador mexicano, se entra a la iglesia, se saca los huesos y los reentierra dentro de la misma iglesia. Y más tarde, en 1836, vuelve y los desentierra y vuelve y los entierra secretamente y deja la información de dónde está enterrado en la Embajada de España, de México. Y ahí se pierden los huesos por 100 años, más de 100 años, hasta que los exiliados de la República Española, que están desocupados, ahí es el gobierno en el exilio, encuentran los planos del entierro de Cortés, y eso fuerza al gobierno mexicano a un desenterramiento de los huesos de Cortés y a un nuevo enterramiento, exhumación e inhumación de los restos de Cortés en 1947. El problema es que para 1947 el ambiente político-cultural es indigenista y no está para reencuentros con Cortés. En ese momento México, la nación mexicana, está pensando en lo indígena. Hasta el día de hoy encontramos la prohibición del paso hacia la tumba y de fotos de la tumba de Cortés. Es decir, este no es un lugar turístico y no está permitido hacer turismo en la tumba de Cortés. Así llegamos al hospital. Digamos que esta no es, como diría el poeta Guillén, la balada de los dos abuelos, ¿no? Cortés es definitivamente el abuelo activa y efectivamente ninguneado, ¿no? Históricamente. Cuando se encontraron sus huesos, claro, el contexto del Estado mexicano es el del indigenismo. Entonces está bien difícil hacer una celebración, homenaje o reentierro, digamos, del conquistador, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, para 1940, digamos, se hace el primer congreso indigenista interamericano en Pátzcuaro, en Michoacán. Entonces, tenemos esto. Tenemos el descubrimiento de los huesos de Cuauhtémoc, que
como sabemos, finalmente no eran los huesos de Cuauhtémoc. Tenemos una comisión de rescate del perrito llamado Xoloscuincle, ahí la vemos a Frida Kahlo con los perritos, que como dicen los mexicanos es bien feo, pero mexicano, ¿no? Y lo curioso de esta búsqueda del perrito, como de los orígenes patrióticos caninos, es que la búsqueda de este animalito fue hecha por un inglés que se llamó Norman Wright. Bien, también recordemos que para 1959 León Portilla publica la visión de los vencidos, ¿no? La famosa visión de los vencidos. Así entonces, que desde esa idea de novela que propone Carlos sobre el robo de los huesos de Cortés, llegamos al hospital, finalmente llegamos al hospital y nos propusimos, un poquito como habíamos hecho con los colchones, hacer como una pequeña investigación, una nota al pie, una cosita que se iba a transformar en un, qué sé yo, una cápite de algún capítulo, en algún paper. Y bueno, nuestro libro de las casas finalmente entonces se quedó mal ajustado, se afectó, se contagió, se sacudió, el hospital cortesiano nos sacó del camino, etcétera, etcétera. Para hacer, digamos, un cuento corto de esta cosa larga, podemos decir que nosotros comenzamos interesados, ¿sí?, en el tema de la biopolítica colonial, 4 siglos. De esa biopolítica colonial, de concepto general, pasamos a la biopolítica colonial en las casas, el proyecto Lascasiano de los hospitales. Y del proyecto de las casas saltamos al Hospital de Cortés. Entonces, hasta ahí vamos bien porque dijimos, bueno, vamos a hacer un libro que se llame Bartolomé de las Casas and Hernando Cortés, The History of Two Hospitals. Pero luego nos dimos cuenta que existía una especie de anomalía, que los hospitales que proponían no eran similares y uno no era tan biopolítico como el otro. Entonces dijimos, bueno, listo, entonces vamos a hacer un libro que se llame Bartolomé de las Casas, ¿sí?, and the Biopolitical Paradigm of Colonial Modernity. Y hacemos otro sobre la anomalía biopolítica, digamos, que significa el Hospital de Cortés. Sin título por ahora y en la que todavía estamos, digamos, trabajando. Bueno, el hospital nos llamó la atención por muchas razones, digamos, como dijimos, que tuviera 500 años, que siguiera funcionando, que uno entra y tiene murales indigenistas de José Clemente Orozco, y neoindigenistas de Antonio González Orozco, que está oculto a la mirada del turismo. Carlos específicamente quedó súper impresionado por la escalera del hospital. Tomó, yo creo que unas 60, 70 fotos de esa escalera y yo no podía entender muy bien, digamos, o sea, cuál era el misterio con la escalera, pero bueno, resultó ser que es la primera escalera renacentista de América, ¿no? Y que tiene todo un sistema de construcción muy particular en términos arquitectónicos, bueno, no vamos a entrar en detalle. Pero lo más importante es que el Hospital de Cortés representaba entonces una especie de anomalía con relación al paradigma biopolítico de los hospitales hispánicos. ¿Y anomalía por qué? Bueno, porque no era un hospital hecho por el rey, no era un hospital hecho por la iglesia, era un hospital hecho por Cortés, era un hospital privado. Los 3 hospitales imperiales paradigmáticos de los que hablamos antes, Santiago, Granada y el imaginario de las casas, todos eran hospitales del rey. De hecho, el de las casas se llama así, hospitales del rey. Pero ninguno de esos 3, bueno, el de las casas nunca se hizo, está esperando por hacerse, es hoy un hospital. Por ejemplo, el de Granada, como lo vieron, es una biblioteca. El de Santiago es un hotel carísimo, carísimo, vale como $350 la noche, 350 euros la noche. El de las casas, como dijimos, está esperando por hacerse, ¿sí? Y el hospital de Cortés es privado, digamos. No solo se hizo, sino que sigue funcionando, y no fue hecho ni manejado por el Estado, sino por un conquistador que estaba tratando de tirárselas de príncipe. Era legalmente, y sigue siendo, podemos decir, un hospital privado, ¿no?, sin ánimo de lucro, financiado por rentas inmobiliarias de bienes que dejó el propio Cortés. Hoy si uno mira los alrededores del hospital se va a encontrar con tiendas, negocios de comida, qué sé yo. Todos estos arriendos ayudan a pagar una parte de la financiación, digamos, del sistema hospitalario.
Entonces, es una institución privada, pero digamos que como no del todo, Carlos. Es que, claro, es difícil decir, utilizar eso público-privado, esas dos nociones respecto del hospital cortesiano, porque el hospital hacía parte del señorío y marquesado del Valle de Oaxaca, que es el marquesado de Cortés, que fue constituido por Carlos V en 1529 y que duró hasta 1810, de 1529 a 1810. Eso sin contar con que la familia de Cortés siguió manteniendo relación con el hospital hasta entrado el siglo XX y eran hasta los dueños del Popocatépetl en 1932, seguían siendo dueños del Popocatépetl. El marquesado era básicamente un estado dentro de otro estado, una suerte. Con David pensamos en esta categoría de parasoberanía, una parasoberanía respecto del imperium. Esa parasoberanía de Cortés estaba respaldada por los enormes ingresos del marquesado, por algo así como 11.550 kilómetros de territorios, 26.000 vasallos otorgados a perpetuidad, y el hecho de que Cortés mismo tuviera jurisdicción civil y criminal sobre la gente del marquesado. Entonces tenía una jurisdicción, lo cual lo hacía un pequeño soberano. Adicionalmente a esta parasoberanía sobre el marquesado, Cortés se convierte en el patrón del hospital, en el patrono del hospital, mediante una bula papal que pone la hora pía a su cargo y lo autoriza para pedir diezmos y primicias para pagar los gastos del hospital. Bernal Díaz del Castillo nos cuenta cómo Cortés mandó a Juan de Rada como embajador ante el Papa Clemente con bailarines, con regalos, con joyas, y finalmente Clemente quedó muy, muy impresionado con los regalos y expidió bulas para Cortés y lo hizo directamente el patrono del hospital. El problema es que la bula del Papa ignoraba el patronato real, es decir, el patronato del rey, con el asunto ese de los diezmos. Y a Carlos V le cayó como una patada ese asunto de que Cortés, como si fuera un príncipe de viejo abolengo, mandara a embajadores directamente a Roma, obtuviera pulas del Papa y básicamente se pasara por el fundillo a la corona. Entonces, lo que hizo Carlos V, el emperador, fue que derogó parte de la bula, recogió y ordenó que entregaran las copias de la bula que tenía la familia Cortés, y le quitó la financiación de los diezmos y primicias al hospital. Esto, por supuesto, puso en aprietos al hospital y el hospital empezó a ser financiado directamente por Cortés, que se ocupa de pagar los gastos del hospital y más adelante se ocupa de eso en su testamento. Notemos que Cortés competía por la soberanía hospitalaria. La soberanía hospitalaria de la que habíamos hablado antes, los hospitales del rey, acá viene a competir un conquistador, un venido a más, que ahora tiene su propio hospital. Esto fue tolerado, pero finalmente se hizo insoportable para Carlos V. Podemos pensar este problema como el conflicto entre el patronato real del emperador y el mini patronato cortesiano, o un conflicto entre el patrón de patrones, que era Carlos V, y el patrón del Hospital de Jesús, que era Cortés. Bueno, nosotros encontramos o siempre estamos con Carlos buscando ejemplos como paradigmáticos para poder presentar a nuestros estudiantes en las clases algunas cosas de las que hablamos. Entonces, este asunto, por ejemplo, espinoso de la parasoberanía, eh, para poder entenderlo utilizamos una comparación paradigmática entre casos y tiempos diversos. Aquí, digamos, la búsqueda del ejemplo es anacrónica, pero la anacronía del ejemplo no redunda en una disminución explicativa. Entonces, eh, patrono, era un patrono Cortés, ¿no? Y fue hasta cierto punto, podemos pensarlo nosotros eh, como si fuera una especie de Pablo Escobar del reino ultramarino, ¿no? No el único, ¿no? Acuérdense de Aguirre también, inmortalizado en la famosa película de Herzog. Cortés inició su carrera
propiamente dicha, recordemos, mediante una serie de actos que estaban fuera de la ley, ¿no? Como un criminal. Se fuga de Cuba, desconoce al gobernador Velázquez, dispone de los barcos, los hunde, etcétera, etcétera. Tanto Cortés como Pablo Escobar, post facto, buscan la legalización de sus pillajes y sus violencias. Escobar lava dólares, Cortés lava su botín, ¿no? Cortés es un agente de violencia y de terror útil para la consolidación de su poder, de su parapoder, que podemos iluminar pensando en la relación entre Pablo Escobar, el terror y el narcoparamilitarismo. Soberanía paralela, ¿no? Está el Estado, ¿no? Y está este narcoparamilitarismo. Tanto Cortés como Pablo Escobar eran además men with guns and money, eran hombres de arma y de dinero, ¿no? Cortés funda pueblos, Escobar funda el barrio que lleva hoy su nombre, el antiguo barrio Moravia de Medellín. Cortés crea su hospital, el de la beneficencia, y Escobar hace planes de vivienda popular. En fin, hombres por fuera de la ley, semi-tolerados por el Estado, hasta que se rebosa la copa. Recuerden que Pablo Escobar quiere llegar a la Cámara. Y bueno, ahí se timbra un poco toda la clase política, ¿no? Otra coincidencia que nos pareció realmente, pues, el azar a veces trae unas cosas tremendas, ¿no? Es que Cortés se hace construir un hospital cruciforme y Escobar se hace construir su propia cárcel, recuerden, cuando acepta ser encarcelado por el Estado, dice que él va a hacer una cárcel, pero una propia. Y lo que más nos llamó la atención en esta parasoberanía de Pablo Escobar es que la cárcel de Pablo Escobar también tiene forma de cruz, ¿no? Impresionante. Eh, bueno, ambos actos usurpan, digamos, el poder soberano, ¿no? Recordemos este plano cruciforme, ¿sí? De la Tau. Eh, pero bueno, el hospital que hoy conocemos como Hospital de Jesús, Carlos, no siempre fue llamado de la misma manera. No, el Hospital de Jesús inicialmente se llamó de la Purísima Concepción y tuvo muchos nombres y finalmente se convirtió en el Hospital de Jesús, que es el nombre que lleva hoy después de varios cambios, por una imagen de Jesús Nazareno. Esa imagen que se dice que es milagrosa fue regalada o donada por una indígena rica al hospital. Y con la devoción de la imagen cambió de nombre y se empezó a llamar el Hospital de Jesús o el Hospital Nazareno y después el Hospital de Jesús. El hospital inicialmente para 1500, pensemos que fue hecho fundado en 1523 o 1524, como parecen indicar unas actas del cabildo que consultamos. Debió ser una casita sencilla inicialmente, una cosa así, una casa pequeña como muchos de los hospitales en América, pero muy pronto se puso bajo la dirección de la construcción a un arquitecto, a Pedro Vázquez, y ya se diseñó una construcción del hospital que empieza a seguir ese modelo Tau que tú mostrabas ahí. El modelo que dicen los historiadores que siguió Cortés es el Hospital de la Sangre de Sevilla, que Cortés supuestamente tenía en mente. A nosotros nos parece que más bien se parece al Hospital de los Reyes de Santiago, por lo menos a la mitad del Hospital de los Reyes de Santiago, en donde dos de los patios son reemplazados más bien por la iglesia. Para 1530, bien temprano, el hospital ya tiene 2 pisos. En el primer piso está el velatorio, la capilla, las oficinas administrativas, y en el segundo piso estaban las salas de enfermos divididas por género, mujeres y hombres. Y se separaba también a los contagiosos, había una separación de la gente contagiada. Hasta 1535 ya era lo que se llamaba un hospital con ornato, un hospital arquitectónicamente bonito, e incluso tiene una ventana gótica que es muy famosa y que aparece en un cuadro importante que está en el hospital. Esa ventana gótica se destruyó en un terremoto en 1800 y también desapareció el cuadro. Una parte de la investigación que estábamos haciendo con David es qué pasó con la ventana, quién se robó la ventana, quién se llevó la ventana, porque desapareció del cuadro por una restauración muy mal hecha que se hizo en algún momento. Para 1550, el hospital ya es uno de los principales
sitios, sitios públicos de México. El mapa de Santa Cruz, que es el mapa de 1550, muy famoso, muy importante, muestra los 3 edificios del hospital en la ciudad y los marca como hospital. Bien. ¿Por qué se creó este hospital? Este hospital se creó como monumento a Cortés. Sin embargo, toda una serie de historiadores desde la época, desde el barroco, han señalado, y particularmente Sodi de Pallares han señalado, ahora, no, Sodi de Pallares es del siglo XX, han señalado que Cortés fundó el hospital poco después de la caída de Tenochtitlán, movido de la piedad ante los horrores y los llantos y los gritos de los niños y las mujeres, y Sodi cita a Cortés, pero cita una parte de la segunda carta de relación de Cortés en la que Cortés sí está conmovido por la matanza y los llantos de los niños, pero le echa la culpa no a él no tiene la culpa, a él que lo esculquen, ¿verdad? Sino a los indios, a los indígenas tlaxcaltecas que eran sus aliados. Entonces culpa a los tlaxcaltecas de todos estos horrores. Pero Cortés no se refiere al hospital cuando se expresa esa misericordia cortesiana. La relación entre la conmiseración de Cortés y la fundación del hospital reitera el imaginario benéfico de la conquista, la idea de la piedad heroica de Cortés, que propone, entre otros, Sigüenza y Góngora, Carlos de Sigüenza y Góngora, el sabio mexicano barroco, en un libro que se llama Piedad Heroica de don Hernando Cortés, que es un libro dedicado específicamente a Cortés y el hospital, un libro barroco. Ahora, si miramos el testamento de Cortés, el testamento 1547, Cortés dice que funda el hospital por 2 razones. Uno, para darle gracias a la Virgen por el descubrimiento y la conquista de México. Y 2, para descargar la conciencia de cualquier culpa. Entonces, Cortés está jugando el famoso juego ese del refrán colombiano que dice, con cara gano yo, con sello pierde usted. Entonces, gracias por la conquista y lavar los pecados de la conquista. Para eso se hace el hospital, para lavar las culpas de la conquista. El testamento ordena la construcción de 3 obras, un convento, un colegio y el hospital, pero solamente se dedican fondos al hospital porque ya estaba fundado desde 1524, estaba funcionando desde 1524. Esa suposición de que Cortés era muy buen tipo, que Cortés se conmovió por la matanza que él mismo causó, informa el mural de Antonio González Orozco, que es un mural neoindigenista que está precioso, que está allí en el hospital. Es el mural de la fundación. Si ustedes ven en el hemistiquio izquierdo de la imagen, encontramos la destrucción de la ciudad, los llantos, el fuego, la gente agonizando. Y en el siguiente, separado por una cruz que está montada sobre una calavera, está la fundación del hospital. En otras palabras, encontramos los 2 brazos del colonialismo. En un lado la destrucción, en el otro la fundación. En un lado la violencia homicida, en el otro la mano salvífica. La necropolítica, la muerte por un lado, y la biopolítica colonial por el otro, el hacer vivir. Sí, interesante que además de este mural, digamos, neoindigenista, la iglesia que está en el hospital, que está anexa, pegadita ahí al hospital, también fue pintada, pero fue pintada por José Clemente Orozco. Recuerden, el famoso muralista mexicano que persiguió a Trotsky con una pila. Y en el contraste es interesante porque podemos ver en los murales de Orozco algo así como una suerte de venganza indigenista, ¿no? Recuerden que en esta misma capilla está enterrado Cortés, ¿no? Y sus murales representan la pesadilla, el infierno, la sangre, la violencia. Es como un ajuste de cuentas histórico, digamos, con el colonialismo, ¿no? Hay como una especie de ironía revanchista, ¿no? En el lugar de la tumba del propio Cortés. Pero bueno, Carlos, ¿cómo hacían estos señores para financiar el hospital? Bien, aquí les voy a pedir el favor de que me sigan en esto que podríamos llamar el paradigmático chicharrón jurídico latinoamericano. El problema de la financiación del hospital es un problema jurídico, un rollo, un lío jurídico.
Después de la muerte de Cortés, la financiación, según el testamento, iba a depender de una obligación testamentaria impuesta a los herederos del conquistador, quienes debían financiar la obra con los arriendos de unos predios de Cortés. O sea, Cortés asigna tales y tales predios para financiar el hospital. Eso es 1547. El problema es que en 1535 Cortés había traspasado todo su patrimonio, habido y por haber, a un mayorazgo, que funcionaba como una suerte de fideicomiso, como un trust para evitar la división de los bienes post-mortem. El problema fue que en el testamento él dispuso de los bienes, estos bienes que iban a financiar con sus rentas el hospital, dispuso esos bienes a título personal, pero esos bienes no eran de él, esos bienes eran del trust, del fideicomiso, o lo que se llama el mayorazgo. Para complicar las cosas aún más, porque recuerden, eso es un chicharrón paradigmático jurídico latinoamericano, la esposa de Cortés, no la que él asesinó, o dicen que asesinó según los chismes de la época, sino su segunda mujer, Juana Ramírez de Zúñiga, la mujer protestó por la constitución misma del mayorazgo de 1535. Dijo, no, este señor pasó los bienes a una sociedad, a un trust, pero esos bienes no eran de él. La mitad de esos bienes corresponden a mí, de acuerdo con las capitulaciones matrimoniales. Ella era dueña de la mitad de los bienes que habían sido transmitidos. Entonces, no solo la fundación testamentaria del hospital era ilegal, como casi todos los actos de conquista y colonización de Cortés, sino que además desconocía los derechos del mayorazgo, los derechos de terceros, los derechos de la mujer por las capitulaciones. Ahora, una regla fundamental de este tipo de problemas, de enredos, es que no necesariamente lo resuelven las cortes, sino que en estos chicharrones de alto turmerqué la solución la dan las conexiones políticas. Lo que le decimos en Colombia la rosca. Exactamente, la rosca. Entonces, el semejante enredo jurídico lo soluciona el duque de Medina Sidonia, que logra una conciliación y logra que la familia acepte el fideicomiso patrimonial, acepte a cambio de una renta vitalicia que esos bienes sean financien el hospital. Y hasta el día de hoy, ese hospital, por lo menos casi la mitad de los gastos operativos del Hospital de Jesús hasta el día de hoy vienen de las rentas de los predios de Cortés y de los edificios que se construyeron en los predios de Cortés. Casi la mitad, increíble. Impresionante. Bueno, pero entonces, ¿cómo el tema de los patronos, digamos? El hospital, recuerden, entonces estaba a cargo de un administrador, ¿no? Y un administrador, tipo que administra ahí la plata constante, sonante, ¿no? Ese administrador está bajo la autoridad de un patrono, ¿no? Hernán Cortés tuvo, recordemos, 16 descendientes que ostentaron el título de marqueses del Valle de Oaxaca. Y solo 6 de ellos, además del propio Cortés, obviamente, residieron en la Nueva España. El resto vivió en Europa y desde allá, ¿no? Los herederos de Cortés designaban a los gobernadores, a los administradores de marquesado, etc. Hubo solamente, digamos, 4 patronos mexicanos, desde una fecha muy particular que es 1932, donde el doctor Benjamín Trillo Mesa, que están viendo ustedes aquí en la foto, se hizo cargo del Hospital de Jesús. ¿Pero por qué? Resulta que el último marqués del Valle de Oaxaca, un señor llamado Antonio Pignatelli, ya se había bebido la mitad del marquesado y probablemente estaba, digamos, preocupado por beberse la otra mitad. Así que entonces, en ese momento, ¿sí?, una junta de beneficencia privada nacionaliza la administración del patronato para ver si pueden salvar, digamos, que los dineros, ¿no? Y así siguen una serie, digamos, de patronos que van hasta el día de hoy. El último marqués, dijimos, fue ese Piñatelli, ¿no? Y después siguió Benjamín Trillo, que lo están viendo ahí, ¿sí? Julián Gascón, Gustavo Vaz, y Julián Gascón, que sigue hasta el día de hoy y que tuvo el gran gesto de su elevada edad atendernos. Además estaba trabajando en un día sábado.
hay una conexión también acá, hablando de contagios y de cosas que se abren. Resulta que uno de los patronos del hospital había sido uno de los soldados de Zapata, ¿no? Nosotros nos enteramos de eso. Gustavo Vaz había sido parte importante, digamos, del ejército zapatista y luego fue un médico súper importante en México, que realmente cuidó muchísimo el hospital desde los 30, le consiguió recursos para dotarlo de planta, dotarlo arquitectónicamente, conseguir recursos para todo el tema de insumos, etcétera, etcétera. Hay una serie, digamos, podemos decir, de intervenciones que sufren el hospital a lo largo del tiempo, ¿no? Como ya vimos, se desaparece una ventana gótica, ¿no? Eh, Aquí pueden ver a Gustavo Vaz, a Benjamín Trillo, a Gascón en el Hospital de Jesús, en uno de sus corredores. Bien. La primera intervención, la de Claudio Orsiniegas, que fue maestro mayor de la Catedral de México, que lo trajeron desde España, ¿sí? Fue aparentemente el responsable de la construcción de patio, de la primera escalera, esa que tanto le gustó a Carlos, y que parece que es imitación de la que está en el Alcázar de Madrid. Recuerden la escalera famosa, aquí pueden verla desde distintos ángulos, la verdad que es muy bonita. Bien, luego la construcción del templo de Jesús, ¿no? Bajo el patronato de Pedro Cortés, el cuarto Martín del Valle, el lugar a donde está enterrado hoy Cortés. En el siglo XX tenemos la demolición que se hizo de las enfermerías, ¿no? Y de la parte oeste del hospital, cuando el Estado Revolucionario Mexicano ordenó construir, ahí están viendo, ¿no? La moderna avenida 20 de noviembre, ¿no? En 1934. Luego las edificaciones modernas del hospital en el siglo XX, ¿no? En los 40, un edificio de 5 niveles inaugurado por el presidente Manuel Ávila Camacho. En los 50 otro edificio de 5 niveles. Estos edificios hoy parecen horribles, ¿no? Los que rodean, digo, rodean, envuelven al hospital, lo hacen un poquito secreto, toda esa parte colonial queda realmente tapada al público, la gente pasa por allí, pero no saben la riqueza que hay ahí adentro, ¿no? Salvo por la iglesia de Jesús, ¿no? Que tiene la tumba de Cortés, salvo por esa iglesia, que aquí la pueden ver, que es muy bonita también. El resto del hospital permanece, podríamos decir que oculto a la visión general del público, del turismo, etcétera, etcétera. Bien, desafortunadamente tenemos que un poco abruptamente dar algunas ideas para concluir sobre esta investigación que estamos adelantando con David. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que el archivo del hospital cubre 500 años o 490 años de papeles. Parte de esos papeles constituyen una sección completa del archivo en México. Otra parte está en la Biblioteca del Congreso porque el loquito, el último de los patronos descendientes de Cortés, el Pignatelli que mencionó David, pues decidió vender parte del archivo al Congreso, al archivo del Congreso de los Estados Unidos. Este es un hospital vivo. Parte de la frialdad que rodea esta cebolla arquitectónica tiene que ver con que este es un hospital en el que han sucedido cosas importantes desde el punto de vista médico y desde la época colonial. Ahí en ese hospital se hizo la primera disección, la primera autopsia de en este caso de un ajusticiado por un cirujano, un médico que se llamaba Juan Correa en 1646 aproximadamente. Allí también se hizo modernamente el primer trasplante de órgano de un animal, la primera operación de corazón abierto en 1956. Funcionó por la conexión, por la rosca con Gustavo Vaz, el ex zapatista que se terminó siendo director de la Escuela de Medicina y decano de Medicina y rector de la UNAM. Gracias a la conexión con Gustavo Vaz, este también fue un hospital universitario
hoy no lo es, excepto por la escuela de enfermería. Ahí funciona una escuela de enfermería. Y es una institución sanitaria importantísima. Durante los terremotos en México resistió el terremoto y pudo atender a todos los heridos del mercado de la paja, que es el mercado que queda enfrente y que venía de la época colonial también. El Hospital de Jesús sigue siendo y sigue conjugando esta noción de salud física y salud espiritual y ejemplificando las articulaciones complicadas, las tensiones biopolíticas entre salud como prestación pública y salud como servicio privado, entre la obligación de dar salud como un asunto de derechos humanos y la salud como un mandato teológico, el de atender a los enfermos como a Cristo mismo. Nosotros creemos que la disputa privada y pública de la salud de la población es un tema fundamental para comprender la actual paradoja necropolítica que estamos viviendo. Desde el siglo XVIII, según Foucault, nosotros decimos desde el siglo XVI para llevarle la contraria a Foucault, el soberano estaba encargado del gobierno de la población y del cuidado de la vida. Fue el neoliberalismo en los 80s el que se desentendió del cuidado de la vida y cambió la salud como a ser un asunto de la esfera privada. Esta idea del hospital negocio es relativamente reciente en la historia de la biopolítica, en la historia de la medicina. El hospital como empresa prestadora de servicios y negocio de vida y muerte, de nuevo, repetimos, es un fenómeno reciente. Ahora la pandemia nos hace repensar el modelo infame del hospital negocio, del hospital de lucro, después de medio siglo de negocio hospitalario. Tanto la biopolítica sanitaria, que va del 16 al 20 con variaciones, como el abandono neoliberal de la salud a partir de los años 80, proviene de cálculos biopolíticos, de cálculos básicamente sobre productividad y trabajo. Solo que el cálculo neoliberal se traduce en el abandono sistemático de la vida y en la primacía del interés y el lucro privado. En otras palabras, la salud como presupuesto económico instrumental de la producción se convierte en un campo de explotación comercial, el consumo de la salud. Sin embargo, la salud nunca es individual, como pretende la ficción neoliberal, sino la salud siempre es parte de un sistema productivo como la comida del trabajador, parte de cálculos que superan al individuo. El Hospital de Jesús es privado, pero no es un hospital de lucro, sino es un hospital de beneficencia, siempre lo fue. En otras palabras, es un hospital privado que coadyuva el sistema público de salud y tiene contactos directamente con la Junta de Beneficencia de la Ciudad de México, que es la que nombra al patrono. El estudio de este hospital creo que nos servirá, o estamos pensando que nos sirva para volver a pensar, por un lado, la emergencia del Estado biopolítico, que estamos hablando desde el siglo XV, su crisis, y por otra parte, esa cosa maligna y rara que es la salud como negocio. Esa sería como la ideología que viene detrás de nuestro proyecto de investigación. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Para que podamos ver si tenemos algunas preguntas aquí, algunas preguntas que en todo caso podamos responder. Alguien nos señala que además la cárcel de Escobar se llamó La Catedral, ¿no? Dato que no lo dijimos, lo teníamos, pero lo agradecemos. Es verdad. Y también alguien pregunta sobre la disputa de la soberanía y dice que la corona ya estaba envuelta en una serie de disputas de soberanía y para soberanía con los encomenderos. Correcto. Las leyes nuevas de 1542, que no son precisamente son la forma de coger y cortarle el aire económico, cortarle el poder a los encomenderos que se estaban convirtiendo en ruedas sueltas del imperialismo español. Entonces, este conflicto entre corona y encomenderos, entre corona y viejos conquistadores, es fundamental y muy conocido y hace parte de la explicación de estos conflictos a los que se refiere Bernal Díaz del Castillo y muchos otros conquistadores. Sí, nos está preguntando, claro, todo el mundo ahora está muy interesado por el Hospital San Juan de Dios de Cartagena, el hospital de no sé qué.
Bueno, recién estamos empezando a estudiar este que tiene 500 años, pero claro, sin duda que eh, hay algunos trabajos ya adelantados de historiografía sobre los hospitales, digamos, eh, pero sin duda que hay muchísimo trabajo por hacer. Alguien nos pregunta, digamos, sobre el tema de los jesuitas, pues hasta el momento que nosotros estamos estudiando, este primer momento inicial, recuerden que los jesuitas son uno de los últimos grupos religiosos de llegar, ¿no?, al continente. Entonces, las órdenes estaban en manos de otros, los hospitales estaban en manos de otras gentes. No hemos estudiado en específico el tema de los jesuitas, eh, pero claro, es también un gran tema de estudio. Eh, a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Eh, Los hospitales psiquiátricos. claro, bueno, sí, otro tema también terrible. Terrible digo porque no nos darían como 3 vidas para poder estudiar, digamos, ¿no? Toda esta cantidad de cosas. De todas Eh, maneras, recordemos que el hospital premoderno, al hospital premoderno llegan también las personas con problemas se llamaba dementes, y hay después se van a convertir los hospitales de dementes. Hay unos hospitales de dementes en México, uno muy famoso para mujeres del siglo XVIII y XIX. Este es un tema muy bien tratado por Foucault, y realmente el Estado empieza a ocuparse de los llamados dementes en el siglo XVIII. Sin embargo, en el mundo hispánico ya hay hospicios, ya hay hospitales, pero no en el sentido médico de curación, sino de recluir, recluir a estos sujetos anómalos de la sociedad, especialmente en México, por ejemplo, el Hospital de las Dementes. sí, un poco para completar lo que está diciendo Carlos, es que es interesante, por eso nosotros pensábamos, yo también en el diálogo con Carlos, hacemos la diferencia entre lo que es un hospital caritativo y en lo que es un hospital sanitario. Un poco lo que trabaja Foucault es justamente esa distinción, ¿no? En donde en los hospitales circulaban locos, peregrinos, leprosos, gente con enfermedades varias, todos juntos, no había una distinción porque tampoco hay un discurso clínico que separara la locura de lo que no era locura. Tenemos que esperar hasta el nacimiento de la clínica en el siglo XIX un poco como para empezar a hacer ciertas distinciones hospitalarias específicas. Eh, a ver que si tenemos otra pregunta. Una de las cosas que queríamos insistir es que esta relación entre soberanía y hospital, entre soberano y hospital, Foucault la piensa en 3 artículos fundamentales que inauguran esta discusión biopolítica en relación con algo que él llama las políticas públicas de la salud. Estas políticas públicas de la salud, dice él, ocurren gracias a 2 circunstancias. La primera circunstancia es el ejército. El ejército moderno napoleónico, el ejército después de la Revolución Francesa, necesita ser un ejército sano, proteger a ciertos sujetos más que a otros. Un soldado es algo que se puede gastar, pero un experto en artillería es carísimo. La vida de un experto en artillería merece todo tipo de atención, y cirujanos, etc. Entonces, los hospitales militares, y por otra parte, la idea de la población como un factor económico fundamental, que es el trabajo, los trabajadores. Entonces, dice Foucault, en el siglo XVIII, principios del XIX, empieza a hablarse del valor de la niñez, de la alimentación, de la higiene, de la salud, en términos globales biopolíticos. Sí, aquí hace una pregunta que me parece que es interesante y que podemos dar alguna idea, aunque no es un tema en el que hayamos así, pero lo tenemos ahí para profundizar. Dice que si se puede considerar que estos hospitales traídos por los colonizadores también buscaban la imposición y la normalización de conocimientos y asimismo la cancelación o la cercenación de los saberes de los pueblos originarios. Un elemento importante para el cambio del paradigma y la disputa epistemológica? Hacen esa pregunta. Bueno, una de las cosas que en una de las cartas que Cortés envía al emperador dice que no necesita que le envíen médicos.
ni cirujanos. Acuérdense que a principios del siglo XVI un médico o un cirujano era un peligro. O sea, cuando llegaba un médico o un cirujano, llegaba detrás la muerte. Entonces, Cortés dice, no me envíen ni boticarios ni médicos, porque aquí los de la tierra son muy buenos. Entonces hay un reconocimiento cortesiano de estas boticas, de la farmacéutica nahua y de los curanderos y los médicos. Sabemos que hay una participación inicial en el Hospital de Jesús de enfermeros indígenas. Sabemos que también hubo enfermos indígenas que se atendieron allí. La medicina nahua hace parte del 80% del mural que aparece en el mural de neoindigenista, el de Rodríguez Orozco. Entonces, por supuesto, cuando vienen los españoles, vienen en una posición de supuestamente epistemológica superior, pero se desencuentran con la realidad de que la medicina nahua y la medicina del Caribe se encuentran muy avanzada. El primer hospital fundado por Colón, allá no llega nadie. Cuando se enferman en la Española, los primeros conquistadores los mandan a los poblados para que los curaran los curanderos locales. Y acordate también, Carlos, ese artículo que leímos sobre unos hospitales en Perú, no me puedo acordar ahora el nombre de la autora, Ramos, ¿no? De Ramos, que decía que los indígenas, cuando veían un hospital, hacían como un signo como de retracción, dicen, que no nos metieran ahí porque los llamaban, digamos, en lengua indígena, casas de la muerte. Como que el que entraba ahí entraba a morir, no entraba a sanarse, ¿no? Exactamente. Alguien pregunta por la estructura de la cárcel Panóptico. La estructura de la cárcel Panóptico, el Panóptico como paradigma de la disciplina, lo usa Foucault pedagógicamente para explicar la disciplina en el siglo XVIII-XIX. Nosotros pensamos que el hospital cruciforme también es un paradigma de una nueva relación de soberanía y salud. Entonces, la persona que hace la pregunta muy agudamente, sí, la respuesta es sí. Mientras que Foucault piensa la cárcel el panóptico como paradigma de la disciplina, nosotros, o lo que llamaría Foucault la anatomopolítica, nosotros pensamos la cruz, el diseño cruciforme, como paradigma del modelo de soberanía hospitalaria moderna. Y también asociado a un concepto que también desarrollamos, que es el de neumopolítica, ¿no? Hay una relación entre neumopolítica y biopolítica que se unen aquí en esta cruz hospitalaria que trazan las casas, en donde, digamos, la coincidencia que tiene la cruz con el panóptico es que el altar del centro permite que todos los enfermos, independientemente del ala de la cruz en la que estén, puedan simultáneamente participar de la misa sin tener que levantarse básicamente de la cama porque están convalecientes. Hay una cierta relación, digamos, de centralidad y de desplazamiento de esa centralidad entre la cruz sanitaria y la cruz y el panóptico. Pero como dice Carlos, cuando Foucault analiza el panóptico está pensando más bien en una cuestión del disciplinamiento anatomopolítico y no tanto en una cuestión biopolítica. Alguien pregunta por el libro recomendado sobre el asunto sanitario de la Europa del Renacimiento del siglo XV. El libro clásico de Henderson es el libro clásico que recomendamos. Por ahí fue que llegamos. Nosotros íbamos a leer el libro de Henderson para hacer una nota a pie de página y fue donde se nos desencajó la investigación. Pero el libro de Henderson, no recuerdo ahorita el título, ¿cómo se llama, David? Sí, me das un segundo, lo puedo buscar, pero no tengo ahora ese es el libro clásico. Y respecto a las fuentes de Foucault, son 3 artículos. Uno se llama La salud pública, el nacimiento de la salud pública o algo por el estilo. Una cosa que podemos hacer es que podemos añadir la lista de estos artículos al final. Pero son 3 artículos en los que él va a analizar el valor de la niñez, el papel de la política de la salud en el ejército, el valor de los trabajadores y de la salud de los trabajadores en la producción, e incluso el hecho simbólico de que Napoleón haya sido enterrado en un hospital.
el soberano moderno por excelencia, Napoleón, es enterrado en un hospital de convalecientes, en un hospital militar. Bien. No tengo demasiadas cosas abiertas como para encontrar ahora el eso, pero lo podemos con mucho gusto El hospital de responder. los Ángeles. Sí. Bien. Eh, Alguien pregunta por el panóptico no como un edificio, sino como un sistema. Y si ese panóptico ya existe como sistema de vigilancia detallada de sujetos y de visión total en la época colonial. Por ejemplo, a través de los curas, de la disciplina moral, de los manuales de confesiones y cosas de ese estilo. Uno puede decir que el panóptico no es un edificio, el panóptico es un sistema que pretende la visión total para ejercer la disciplina. Podría decir eso. ¿Se puede pensar el panóptico retrospectivamente como nosotros estamos haciendo en la biopolítica, pensarlo retrospectivamente al periodo colonial? Yo creo que sí. No es el trabajo que estamos haciendo con David en este momento, pero yo creo que es posible hacerlo. Es posible. Foucault, recuerden, Foucault no está leyendo textos del archivo hispánico, él no está leyendo el periodo colonial, ni está analizando América Latina. Él llega a América Latina a través de Brasil y con otro tipo de intereses. Ahora, Perdón, Carlos, encontré, se llama John Henderson, se llama The Renaissance Hospital, Healing the Body and Healing the Soul, publicado originalmente por la Universidad de Yale en el 2006. Dice, ¿existen otros casos análogos de América Latina de articulación entre conquistador y hospital, como en el caso de Cortés? La pregunta del millón. Sabemos que en Chile hay un caso que no hemos estudiado y no nos hemos abocado directamente a este trabajo que debe ser fundamental, responder a esta pregunta de Valeria. Yo creo que no es posible es posible empezar, pero no es posible terminar este trabajo sin hacer análisis de casos análogos, de otros hospitales iniciados por un conquistador. Obando, Nicolás de Obando, en la Española, funda un hospital que se llama San Nicolás de Bari. Ese se me ocurre, podría ser uno de los ejemplos, pero San Nicolás de Bari es un hospital que tiene 10 camas o 16 camas, que atiende muy pocas personas y que recoge ciertas obras, pequeñas obras hospitalarias de gente bien intencionada, las recoge en un hospital y quedan las ruinas. Ahí en Santo Domingo están las ruinas del hospital de Bari, que era un hospital que no era propiamente médico, en la que no había una atención médica significativa, pero que era un hospital fundado por uno de los primeros colonizadores en América. Bueno, no queremos aburrirlos más. Creo que con esta horita y media pudimos más o menos contarles un poquito de nuestra investigación. Queremos transmitirles o contagiarlos, ¿sí? A todos ustedes del entusiasmo que implican todos estos descubrimientos, del entusiasmo que implican contagios, estos viajes intelectuales hacia lugares que por momentos no tienen principio, por momentos no tienen fin, ¿no? Y en los cuales, digamos, frente a esa odisea de la frivolidad que señalaba Carlos, nos proponen una alternativa en este presente, nos proponen una alternativa que sin duda nos da alegría y nos da ganas de seguir siendo académicos y ganas de seguir investigando. Quiero agradecer especialmente a Carlos por este momento tan agradable, a la gente que se nos unió, por supuesto, a la Universidad de los Andes, que siempre nos está apoyando, que se queden tranquilos, que no nos vamos a robar los huesos de Cortés. Y Carlos, no sé si querés dejar algún mensaje para la gente. Bueno, muchísimas gracias. Esto es la primera experiencia que yo tengo de estas charlas o conversatorios virtuales. Me parece productiva y necesaria en este momento. Yo le agradezco mucho a la Universidad de los Andes, que ha sido como mi segunda casa,
por esta invitación renovada y por habernos apoyado y financiado para reencontrarnos tantas veces y haber visitado el hospital. Quiero volver a recordar a Linda Orozco, la secretaria general del hospital, no solamente al doctor Gascón, que con sus 90 y tantos años sigue atendiendo y es el patrono del hospital actual, sino a Linda Orozco, porque Linda nos recibió, nos dio una hospitalidad cariñosa enorme y nos llevó por todas partes del hospital, incluyendo azoteas, con un análisis muy detallado de cada uno de los aspectos arquitectónicos del Hospital de Jesús. Nos faltan varios aspectos para investigar, pero en eso estaremos tan pronto como lo permitan las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo para todos. Que estén bien, quédense en casa, cuídense y no se contagien. Un abrazo. Muchas gracias, David.